Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Urizar. Soy un médico neuropsiquiatra en pediatría en el Hospital Brigham y también enseño en la Escuela de Medicina de la Escuela de Harvard. Hoy les voy a presentar algo sobre cómo pueden ayudar los estudios de investigación en la práctica clínica. Y parte de lo que yo tengo que decirles es que yo no soy un investigador, yo soy un clínico y un educador. Voy a compartir con ustedes algunos slides que me van a servir para guiar un poco la plática. Okay. Sí. Disculpen, aquí estamos teniendo... Ok, creo que estamos. Bueno, entonces empezamos. Algo que es interesante, que hacemos no solo los clínicos y educadores, sino obviamente los investigadores, y tiene que ver mucho con la naturaleza de la investigación clínica en seres humanos, es de que cuando damos cualquier tipo de plática académica, tenemos que decirle a las personas que están atendiendo la plática si tenemos algún tipo de interés o conflicto económico. Y eso es muy importante porque cuando se empezaban a hacer los estudios de investigación sin ningún tipo de protección a los participantes, se cometían muchos abusos y es importante que las instituciones académicas, digamos, si alguien nos está pagando o no para dar la información que estamos dando. Eso es lo que nosotros le llamamos una información acerca de los intereses o los conflictos. Pues yo no tengo ningún conflicto de interés económico. Como les dije antes, yo soy un clínico y educador médico, no soy un investigador. No estoy haciendo propaganda tampoco. Estoy utilizando ejemplos que son información pública, que ustedes la pueden ver no solo en los corredores del hospital, sino también en el Google, si entran en el Internet. Y finalmente, mis slides no les pude poner todas las correcciones en español que deseaba, así es que me disculpo por ese error. Entonces, otra parte que es bien importante, que nosotros todos los académicos y realmente todos los profesionales en salud y clínicos estamos muy pendientes, es que los estudios de investigación a veces pueden dar miedo a las personas, porque uno siente como que tal vez se está haciendo como conejillo de indias y como que van a experimentar con uno. Y la realidad es que va a haber cierta experimentación, pero toda esa experimentación tiene que ser informada a las personas que participan en los estudios. Y esto es bien interesante porque después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta los aliados de que los médicos nazis habían hecho una cantidad innumerable de estudios y experimentos con seres humanos, gente que eran sus prisioneros, y eran unas atrocidades inhumanas. Entonces, a estas personas se les hizo un juicio en esta ciudad que se llama Nuremberg, y la idea era para tratar de entender cómo se podía regular el que los médicos o científicos estudiaran con seres humanos. Entonces, a partir de esos juicios se empezó a hablar mucho, no solo a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, de que tenía que haber ciertas guías y regulaciones para poder hacer estudios con seres humanos, y que tenían que respetar, en primer lugar, la humanidad, obviamente, y ciertos principios que son principios éticos que utilizamos nosotros en nuestra práctica clínica y se utilizan también en la investigación, como son la beneficencia, como ustedes pueden ver en este reporte que se llama de Belmont, en el cual lo que se trata es de encontrar el beneficio máximo de cualquier intervención que nosotros le proveamos a los participantes o a los pacientes en el caso de los clínicos.
y tratar de disminuir al máximo el que haya efectos secundarios o reacciones adversas. Eso es lo que nosotros llamamos beneficencia. Luego está lo que nosotros llamamos respeto, y eso significa que nosotros vamos a estar pendiente que ya sean nuestros pacientes o participantes en los estudios merecen ser respetados por su dignidad como personas, por su autonomía e independencia, por su privacidad. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en mente cada vez que interactuamos con personas en los hospitales o en los centros académicos. Y luego justicia, y esto es algo que es bien aplicable a esta sesión, porque la idea es que si hay descubrimientos y si hay inventos que pueden beneficiar a algunos, se debe tratar de que estos se puedan aplicar a la mayoría de personas posible. Les digo que es importante en esta plática porque esta plática, como lógicamente y evidentemente pueden ver, está digamos, preparada para nosotros, gente que somos hispanos, que hablamos español. Y una cuestión que ha sido muy interesante y que ha salido a la superficie y a colación en los ámbitos académicos y científicos en los últimos años es de que muchas poblaciones de minorías, como nosotros los hispanos, o muchas otras poblaciones que viven en áreas remotas, no han sido invitadas o no han sido participantes en estudios de investigación. Y eso pues es algo que se ha tratado de enfatizar actualmente de que no debe suceder, porque es una de esas deficiencias, disparidades e injusticias que no permiten que a veces los resultados de los experimentos se puedan aplicar a otras poblaciones. Quería darles esa, porque yo creo que muchas veces en mi práctica clínica lo que he visto es de que mis pacientes se preocupan de cuando les menciono quisiera participar en algún estudio de investigación en el cual mis colegas están trabajando. Luego es interesante cómo a veces los medicamentos o los inventos que después nosotros utilizamos en nuestra clínica, cómo cobran vida. Por ejemplo, aquí me pareció algo curioso mencionar que en el tiempo de este médico griego de la antigüedad, Hipócrates, él descubrió que este árbol que ustedes miran en ese slide, que es un sauce, en mi país, en Guatemala, le decimos un sauce llorón, porque todas las hojas y las ramas van cayendo como que fueran lágrimas. Pues Hipócrates en la antigüedad encontró que el tronco, la corteza del tronco del sauce, producía un ácido, y un ácido que cuando él se lo daba a las personas con las que experimentaba, les ayudaba contra la fiebre, les ayudaba contra los dolores de las articulaciones, con dolores de cabeza, pero era un ácido muy amargo, era el ácido salicílico. Eso fue en la antigüedad. Luego en los 1800, casi en los 1900, este químico que trabajaba para la casa farmacéutica alemana Bayer, que ustedes han escuchado, de forma interesante porque esto va mucho con lo que para qué es importante la investigación. Su papá, por lo que dice la historia, padecía de artritis y de dolores articulares intensos. Entonces, él utilizaba el ácido salicílico para mejorarlos, ¿verdad? Ya se sabía que de la corteza del sauce se sacaba el ácido salicílico. Pero entonces, el papá de este químico de Bayer le dice, mira, yo creo que tú deberías de descubrir o sintetizar o inventar un ácido salicílico que no tenga tan mal sabor. Y entonces este médico, este químico, junto con otros científicos, desarrollaron la aspirina, que ustedes saben que es uno de los, es posiblemente el medicamento más utilizado en la historia de la humanidad. Lo que les quiero dejar el mensaje acerca del descubrimiento de la aspirina es de que a veces es por accidente y por hacer una experimentación, ¿verdad? Pero por el otro lado, a veces es por la necesidad de que uno siente de que uno puede ayudar a alguien que uno quiere. Y si no lo puede hacer, tal vez quiere ayudar a alguien para que no sufra lo mismo que uno sufrió. Eso es muchas veces lo que hacen las personas que participan en estudios de investigación. Los tipos de estudios de investigación.
En general hay dos tipos. Uno es el de observación, que básicamente no se hace ninguna intervención. Es como que yo dijera, bueno, aquí desde mi ventana me voy a poner a observar en la calle cuántos vehículos de color azul pasan en las próximas 2 horas. Ese es un estudio de investigación de observación. Voy a ponerme ahí en la ventana, 2 horas, voy a estar contando cuántos vehículos de color azul pasan en esas 2 horas. Y esa me va a dar cierta información que yo puedo utilizar para distintas razones. Entonces, el estudio de observación lo que hace es recopilar información. Cuando esto se aplica a los estudios de observación en humanos, básicamente lo que se hace es que se recluta o se invita a participantes para hacer diferentes tipos de observaciones. Como por ejemplo, yo les decía que soy de Guatemala. Puede ser que yo haga un estudio donde diga, bueno, quiero ver cuántos guatemaltecos en Boston saben hablar francés, ¿verdad? Y entonces yo pongo un anuncio y digo, bueno, se invita a aquellos guatemaltecos que quieran participar para que yo les pregunte si ellos pueden hablar francés o no. Entonces eso es un estudio de observación. No estoy haciendo ningún tipo de intervención y no estoy cambiando la integridad del individuo. En los estudios de investigación clínica, pues lo que se hace es que eso ayuda para los diagnósticos, ¿verdad? Por ejemplo, antiguamente se empezó a ver de que cuando la persona se ponía amarilla, la piel se ponía amarilla, posiblemente uno empezaba a pensar de que había un problema en el hígado. Eso es una observación y ahí no se ha hecho ninguna intervención. Luego existen los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son aquellos que van a tratar de probar si algún agente o alguna intervención son eficaces, y eso significa si es que tratan o ayudan para lo cual se están prescribiendo. Por ejemplo, si yo le doy aspirina, quiero ver si la aspirina le quita el dolor de cabeza, quiero ver si es eficaz para tratar el dolor de cabeza. Luego se estudia lo que es la seguridad. Quiero ver si de esa aspirina le da algún efecto secundario. Y pues ahora sabemos que la aspirina cuando uno la toma a veces le da un dolor de estómago, es un poquito de gastritis y da cierto riesgo de gastritis y de pequeños sangrados o grandes sangrados dependiendo de la cantidad que se tome. Pero eso ya es un tratamiento. Y entonces cuando se hacen estudios de investigación de ensayos clínicos, ya se trata de ver si hay alguna intervención que pueda producir algún cambio positivo. Otra vez vamos al principio de beneficencia, con la menor cantidad de efectos secundarios. ¿Quiénes pueden participar? Pues en varios estudios lo que se quiere es hacer observaciones en personas que son sanas, personas que no tienen ningún tipo de impedimento, porque se quiere saber cuál es, digamos, la función normal del riñón, ¿verdad? Entonces se invita a personas que no tengan ningún tipo de problema que afecte el riñón para ver cuál es esa función, ¿verdad? Y eso se puede hacer también en neurología y en psiquiatría, tratando de estimar cuánto es la capacidad de memoria de alguna persona que tiene ciertas edades, que viene de Guatemala, por ejemplo. Son voluntarios sanos. También pueden participar individuos que son voluntarios con condiciones médicas. Y eso quiere decir de que ya padecen de ciertos síntomas o ciertos síndromes, que es una colección de síntomas, o de alguna enfermedad. Cuando hablamos de problemas cognitivos, problemas de memoria, de lenguaje, de atención, de concentración, la habilidad de poder procesar información visual y otras cosas que medimos, se habla de por lo menos 3 tipos de deterioro cognitivo. Hay uno que es subjetivo, como por ejemplo cuando las personas se quejan de que tal vez están olvidadizas, pero cuando se les hace estudios clínicos, el examen físico, se hacen estudios de radiografías o tomografías del cerebro, estudios de sangre, no se encuentra ningún problema. Cuando se les hace estudios neuropsicológicos para ver esas funciones de las cuales se quejan, no se encuentra ningún problema. Y esas personas usualmente siguen siendo independientes en su cuidado propio en casa e independientes para movilizarse y funcionar
en la sociedad. Esas personas decimos que tienen un deterioro cognitivo subjetivo porque solo ellos pueden indicar qué es lo que sienten que es diferente, pero nosotros como clínicos o investigadores no logramos encontrar problemas en ese momento. Luego está lo que se llama el defecto cognitivo leve, que es también la persona tiene ciertas quejas de algunos problemas para recordar o para prestar atención, o que deja las llaves aquí, que llega a la cocina y se le olvidó para qué llegaba. Cuando decimos que es un defecto cognitivo leve, la persona tiene ciertas quejas y cuando hacemos evaluaciones clínicas, muy probablemente encontramos algunas deficiencias que son leves, pero que no llegan a ese nivel donde la persona deja de ser independiente, así como lo mencioné anteriormente en el otro grupo. Posiblemente necesite en algún momento aquí o allá un poco de asistencia con algún aspecto de la vida diaria, pero es mínimo. Y luego tenemos ya en la categoría de lo que llamamos demencia o un trastorno neurocognitivo mayor, que es cuando la persona ya tiene quejas o las familias tienen quejas acerca de problemas cognitivos. Cuando se hacen los estudios clínicos y diagnósticos se encuentran deficiencias y esa persona ya está teniendo problemas para poder ser independiente en distintos aspectos de la vida diaria, ya sea fuera de la casa o dentro de la casa, y eso básicamente nos da como una calibración de qué tan severo es el problema. Varios de estos estudios son de los que vamos a hablar un poco en esta plática. Les quería enseñar que este precioso edificio que está en esta fotografía es el edificio donde tenemos nuestro centro neurocientífico, y no es para propaganda que se los estoy haciendo, les voy a explicar por qué. No solo es bellísimo, pero aquí tenemos nuestro centro neurocientífico donde hay psiquiatras, psicólogos, neurólogos, neurocirujanos, trabajadores sociales, equipos grandes que están trabajando no solo en proveer cuidados médicos, sino que también están haciendo investigación. Ahora les voy a enseñar por qué se los enseñaba. Porque es importante saber a quiénes ayudan los estudios de investigación, ¿verdad? Porque muchas veces en los estudios de investigación, la persona que está participando puede ser que no se beneficie. Entonces, en este ejemplo, ese edificio que les enseñé tiene el nombre Hale, que es dado por el nombre de la familia que donó el dinero para construir el edificio. Esto que estoy poniendo aquí está en Google, está en periódicos y está en revistas, así es que no estoy diciendo algo que sea privado. Y básicamente la noticia en ese momento cuando se hizo la donación en español decía: con regalos históricos, la familia Hale donó $100 millones a los hospitales Brigham and Women's y Children's para invertir en el futuro de la medicina. Es algo muy interesante. Y luego, la señora Karen Hill, esto fue lo que dijo en esa entrevista cuando se dio la donación. Después de haber presenciado a varios familiares padecer de enfermedades severas, tenemos un compromiso en encontrar remedios y ayudar a que más pacientes logren la victoria. Esto es lo que dijo su esposo, el señor Bob Hill. Con nuestra inversión de $100 millones a estas instituciones reconocidas mundialmente, queremos que se beneficien millones de pacientes. Bueno, ahora bien, con lo que quisiera terminar, y yo creo que la persona que también está invitada aquí, Zaida, que va a ser excelente escuchar de ella. Los estudios clínicos de investigación tienen distintas fases y yo creo que Zaida va a poder explicarlo en más detalle, pero yo estaré contento también de poder responder algunas de las preguntas. Pero tienen varias fases en donde se trata de identificar si las personas que quieren participar llenan los criterios para los cuales el estudio se está llevando a cabo, y se hacen llamadas para verificar si esa persona califica para ese estudio, y luego se hacen evaluaciones clínicas muy parecidas a las que hace un médico como yo en una clínica,
tomar la historia clínica del individuo, tomar toda la historia de medicinas, de problemas médicos, de operaciones, historia familiar. Toda esa información la recaba un investigador o un asistente de investigación y luego pues se van haciendo estudios dependiendo de cuál es el tipo de investigación que se está haciendo, que ayudan a identificar distintos aspectos que se estén estudiando, ¿verdad? Como por ejemplo, se chequea el corazón, se chequea la sangre, se hacen estudios de imágenes del cerebro, se trata de tomar, todo eso son todavía observaciones. Ahora bien, si dijéramos, bueno, todas estas personas que estamos reclutando para ese estudio, a un grupo las vamos a poner en este lado y les vamos a dar esta medicina que pensamos que puede ayudar para la memoria, y en este otro grupo vamos a tener lo que llamamos un grupo control, y a ese grupo no le vamos a dar la medicina, sino que le vamos a dar una tableta de azúcar. Vamos a ver si hay diferencia. Vamos a ver si hay diferencia entre esta sustancia que creemos que puede mejorar la memoria a que si una persona no tomara nada o tomara solo una pastilla de azúcar. Entonces, hay varios pasos que se llevan a cabo en estos estudios que creo que podemos platicar más dependiendo de sus curiosidades, pero voy a dar paso ahora aquí a mi compañera Zaida. Y muchas gracias. Déjenme ver cómo... Bueno, okay. Buenas tardes, me llamo Zaida y vivo en East Boston y vivo en una comunidad muy de inmigrantes latinos que se encuentran con muchas injusticias, muchas cosas que injustas. Yo empecé en estos estudios, conocí a la doctora Paola Garza y me interesó mucho el tema. Me preocupa muchas cosas que se hablaron y síntomas. Y me encontré una vez en una clínica con una muchacha que estaba con su mamá que padecía de Alzheimer. Y la mamá estaba en otro mundo, para aquí, para allá. Pero me compadeció tanto la muchacha que me rompió el alma cuando la seguí al baño. Y ella clamaba a Dios, Dios mío, ayúdame, dame paciencia, dame paz. Eso me rompió el alma y me hizo pensar, yo no quiero que mi hija pase por esto, no quiero que llegue ese momento que mi hija tenga que estar en esta situación. Eso fue lo que me inspiró y me animó más a participar en estos estudios. Han sido mucho que he participado, más interesante en aprender los síntomas, a estar preparada para si me toca ese momento y ser parte de historia, de que se consiga, que haya prevención, detección y cura, para que si mi hija en el futuro pase por o tenga que pasar por esto, que haya una cura para ella. Y pensando más allá en mis nietas, es una enfermedad bien triste, bien difícil. He aprendido mucho de los estudios. Me encanta cómo te tratan, cuando llegas al sitio, cómo te respetan, esa compasión, empatía que tú sientes cuando estás con este grupo. Mis exámenes han sido más de memoria y sangre y ya estoy en la etapa de que pienso que ya estoy lista tal vez para los otros estudios más intensos como el MRI y otros más que van a dar más información. Mi misión y mis ruegos a Dios es que haya una manera de prevenir esta enfermedad porque nos afecta a todos. Todos nos consumimos, los familiares, y es triste. Y como hay tantas razones que nos exponen más a mi comunidad por ser latinos, por el que no recibimos el mejor cuidado médico o comemos saludable como debemos de comer, nos vemos en una situación de que somos más capaces de enfrentar esta situación. A través de mis estudios y mi envolvimiento con los equipos, he conseguido hacer talleres en mi comunidad. Hemos hecho 3 y han sido bien atendidos. Han hecho mucha gente que se han beneficiado. Tenemos 3 en calendario para hacer en East Boston y vamos a traer la comunidad para que aprendan. Y le agradezco mucho y le doy las gracias tanto
haberme encontrado con Paola ese día y ver por ahí seguido el camino de estudios y aprender. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por esa información tan importante, educar a nuestra comunidad latina a participar y aprender para así poder vivir una vida más saludable y que nuestras familias vivan una vida más larga. Gracias. Jennifer, su micrófono. ¿Cómo? ¿Me escucharon? Señora Zaida. ¿Escucharon todo lo que hablé? Sí, señora Zaida, todavía sí, la escuchamos. Ok. Oh. No sé si hay preguntas. Ahora quería preguntarle al doctor Urizar si quería decir algunas palabras. Sí, yo creo que parte de la motivación que las personas encuentran en poder participar es no solo, como nos decía la señora Zaida, la experiencia propia, pero también el poder ayudar a generaciones que están por venir. Y yo creo que es una parte muy interesante del ser humano, la filantropía y el altruismo, ¿verdad? Que uno en general dice, bueno, esto que yo sufrí no quisiera que lo sufriera alguien más, ¿verdad? Y entonces eso puede ser muchas veces el motor para que la gente participe en estos estudios de investigación. De hecho, les voy a contar algo muy personal, pero que yo pedí permiso para comentarles que cuando mi esposa, empezaron los estudios de la vacuna para el COVID, mi esposa dijo, yo me voy a poner de voluntaria para participar en los estudios, porque ella decía, bueno, tenemos hijas y uno realmente quiere ver que esto termine, ¿verdad? Es algo tan trágico lo que está sucediendo. Y pues bueno, todo ha estado bien, ¿verdad? Y pues ahora ya todos tenemos nuestras vacunas y los boosters, pero yo creo que ese aspecto del ser humano, de la filantropía, el altruismo, el tratar de ser empático, es muchas veces un motor importante para la participación en estos estudios. Y yo creo que es importante que los investigadores o los clínicos se tomen el tiempo de platicar con los participantes, y eso definitivamente es así en estos estudios, para poder digamos, obtener la información que es necesaria y poder disipar aquellos miedos que existen con respecto a la investigación. Ok. Si tienen algunas preguntas, pueden usar la función de chat. Como mencioné al principio de la presentación, la función puede aparecer diferente dependiendo en el artefacto electrónico que usó para sintonizar, pero ahora podemos responder si tienen algunas preguntas. Pueden mandarla como mencioné en el chat. Quería añadir, Jennifer, se me olvidó también que los estudios te ofrecen incentivos, aparte de que tú vas a contribuir a estos estudios que son tan importantes, te dan incentivos, te dan gift cards, te pueden mandar transportación, solo hacen muy fácil para participar, porque es muy importante buscar una cura, como dijo el doctor. Si no hubiera sido por los voluntarios, las personas que se voluntariaron para la vacuna del COVID, estuviéramos en la situación desde el principio. ¿Cuántas vidas se han salvado? ¿Cuánta gente han podido sobrevivir a este virus si no hubiera sido por la vacuna? Y gracias a los voluntarios que se prestaron para que hicieran los estudios. Muchas gracias, señora Zaida. Si no veo ninguna preguntas en el chat, si no tienen algunas preguntas para el doctor Urizar también, le pregunto otra vez a él si tiene alguna más palabra para decir, pero si no, le quiero dar las gracias por participar en esta presentación y por estar bien interesado y involucrado en los estudios de Alzheimer, por lo menos para saber más información.
Sí, gracias, Jennifer. Y tal vez sí voy a agregar algo con respecto a ciertos comentarios que hizo Zaida, que me parecieron muy importantes, que yo mencioné brevemente en mi presentación con respecto a individuos en ciertas etnias o culturas o poblaciones que han sido estudiadas menos, que han participado menos y que muchas veces son individuos que tienen más factores de riesgo para padecer determinadas enfermedades, ¿verdad? Zaida mencionaba, por ejemplo, la nutrición, el ejercicio, otros aspectos que son modificables para uno poder disminuir las probabilidades o el riesgo de padecer enfermedades neurovegetativas y pues otras enfermedades en general, cardiovasculares y otras. Entonces, algo que yo creo que es también importante con los estudios de investigación, de observación o de ensayos clínicos, es que también ayudan a conectar a los individuos con recursos en la comunidad, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo que se hace en equipo y entonces las personas no solo están participando, sino también están aprendiendo acerca de aspectos de la salud que son sumamente importantes. Muchas gracias, doctor Urizar. Gracias, Jennifer. Okay. So, si no veo más preguntas en la función de chat, y como mencioné anterior, muchas gracias por venir hoy y por estar bien interesado en los estudios de Alzheimer y saber más información. Si tienen algunas preguntas o pueden visitar el enlace que le incluí el enlace del web al madrc.org. Ahí pueden saber más información sobre todos los estudios que tenemos en el hospital, dependiendo en cualquier diagnóstico que tenga también. Y como el doctor Urizar mencionó, hay muchos neurólogos y muchas especialidades también en el mismo hospital que lo pueden ayudar. Sí tengo una sola pregunta y va a ser generalmente es cuáles son los esfuerzos que se hace para solicitar personas latinas. No sé si el doctor Urizar quisiera responder. Claro, claro, yo creo que esta plática por sí habla por sí misma, ¿verdad? Valga la redundancia, porque yo creo que estamos tratando de llegar hacia nuestros compatriotas y a nuestros digamos, ciudadanos latinos para que se informen, ¿verdad? Para que se informen. Yo creo que eso es algo que yo platico siempre con mis pacientes en las clínicas, no hay nada malo con tener información. Ya la decisión que uno tome para hacer o no hacer algo, eso ya es diferente y eso es algo que es muy personal y que se debe respetar, pero no hay nada malo con obtener información. Tal vez yo tengo una pregunta para el público, Jennifer, si no está. Ok. Porque durante la pandemia, con varios de mis colegas aquí en Brigham y en Mass General Hospital, vimos que a diferencia de individuos caucásicos blancos de habla inglesa, nuestros pacientes hispanos preferían venir al hospital aun cuando no se podía venir o preferían usar el teléfono, aun cuando ya se estaban ofreciendo visitas telemédicas con video. Y pues hicimos un estudio piloto por el cual todavía estamos sacando conclusiones, pero nos pareció muy interesante y tratamos de investigar cuáles podrían ser las causas para que nuestros pacientes latinos no utilizaran el video. Y pues las personas que están aquí, si hay latinos, sería interesante saber, o sea, ¿qué piensan ustedes? O sea, nosotros lo estamos usando y lo sentimos que es algo cómodo para comunicarnos, pero parece que hay una buena cantidad de nuestros pacientes latinos que tienen preocupaciones acerca del video. Te quería añadir también que ponga el website, porque ahí usted va a Facebook o en su social media y aparece un estudio para esto, un estudio para esto.
Y la gente, y a veces no saben para qué es el estudio, quién está dando el estudio. So, yo voy siempre al website de Mass General de Brigham y hay una sección donde habla de estudios, qué estudios están dando. También me comunico mucho con UCB, donde yo aprendí mucho de los estudios que ustedes ofrecían, que es Union Capital of Boston, donde venían y daban talleres y daban información o números que uno podía llamar. So, si le puedes explicar tal vez cuál es el safe website o el website más seguro que una persona, si no sabe, puede entrar y participar y aplicar a ver qué estudios le convienen o no. La otra es estar envolvido en tu comunidad. Yo estoy muy activada en mi comunidad, adoro a mi comunidad de migrantes. Después de la pandemia están sufriendo mucho, hay mucha salud mental, hay mucho falta de comida, de viviendas, y todo esto contribuye a la salud de una persona. So, ustedes están todos siempre disponibles a hacer talleres, a venir a la comunidad donde uno está, traen comida, traen incentivos, lo hacen bien fun, y esa es la idea de unir a la comunidad y traerlas a un tema, porque si los hispanos, la gente pobre de bajo ingreso o de otros países no le dan la misma atención, no le importa si le dan, no, ellos, la mayoría se enfocan en gente más alta. So, hemos deprivido de esos y le doy la gracia por ese envolvimiento y ese cariño y esa de estar en nuestra comunidad y ayudarnos y hacer estos estudios. Muchas gracias, Zaida. Sí, como mencionó, nosotros también hacemos o tenemos muchas presentaciones a través de las comunidades. Pueden ser en Lynn, Lawrence, en Jamaica Plain, Roxbury. Tratamos de ser bien activos, especialmente con las comunidades hispanas y de minorías, porque sabemos que se necesita el apoyo también en estas comunidades. También algo que se mencionó en el chat, que son para algunas personas es bien difícil descargar las aplicaciones de video y conferencia y usarlas. Una vez que las usan y que ven su utilidad para citas médicas y mantenerse en contacto con su familia, las siguen usando. Hace falta mucho entrenamiento para usar la tecnología y sabemos que hay muchas dificultades, especialmente para algunos participantes que son de mayor de edad, pero estamos haciendo el esfuerzo lo más que podemos para poder decir darle toda la información que podamos y la información correcta, como la señora Zaida mencionó. También está en la función del chat el enlace de web a donde pueden encontrar toda la información correcta en el hospital, dependiendo en el diagnóstico, el tipo de estudio que quisiera participar y si hay algún tipo de compensación, también se menciona. So, cualquier pregunta que tengas, no duden en comunicarse con cualquiera de nosotros. ¿Okay? Y en la librería también hay acceso a computadoras, internet. Hay gente que te ayudan. Por ejemplo, la semana pasada llevé 3 ancianos que no tenían, con ellos los acompañé a hacer documentos y a buscar información. Sus librerías locales también les puede ayudar a bajar estas aplicaciones, a buscar información en internet. Es gratis, es un sitio seguro. Esa es otra opción de que las personas que no tienen internet o no saben cómo navegar el internet o Google, lo que sea, que las librerías locales le ayudan, es un servicio gratis. Nosotros también tratamos de mencionar que tener apoyo de los familiares o los amigos cercanos que tengan. También puedes preguntarle cómo accesar la tecnología si necesitan. Sí, es bien importante. Yo quería comentar eso, esa información que usted da, Zaida, acerca de las librerías o bibliotecas públicas es una perla. Y le voy a decir por qué. Porque cuando inició la pandemia, recuerdo que los colegas, y eso no es por hablar mal de mis colegas de MGH, pero estaban enviando iPads a las casas de los individuos, ¿verdad?
Y resulta que las personas no podían usar el iPad, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden dar cuenta cómo ha estado actualmente la discusión de lo que es igualdad y lo que es equidad, ¿verdad? Porque igualdad es que a todos se les envió un iPad, pero no había equidad en el sentido de que no todos sabían usar el iPad y posiblemente se necesitaba otro tipo de recurso. Por ejemplo, como Sara estaba diciendo, o Jennifer, que navegadores digitales, por ejemplo, y otro tipo de recursos, la familia. Pero es interesante, ¿verdad? Así es como se aprende empíricamente, ¿verdad? Que había igualdad, pero no había equidad. Ok, so si quisieran o si tienen algunas otras preguntas, le doy la opción de ponerlo en la función de chat ahora. Voy a esperar unos segundos a ver si entra algo. Ok, so parece que no hay preguntas. Como le mencioné más temprano, quiero darles las gracias por haber venido a la presentación hoy. Y quiero honestamente decirle que es bien importante su apoyo también y saber a dónde, como Zaida mencionó, buscar la información correcta. So, otra vez, si tiene alguna duda, nos puede contactar. También en la función del chat encontrará un correo electrónico a donde pueden mandar sus otras preguntas o si quieren saber más información. Estás arriba, yo se la marco otra vez antes de nosotros irnos para que los tengan, ¿ok? Y muchas gracias.